Sin más preámbulos, tengo el gusto de presentarles a quien nos va a llevar por estas reflexiones que es válido realizar hoy. Ella se llama Ana Fernanda Mayhuasca, quien ha enfocado su trabajo, por cierto, brillante, en el desarrollo de mercados y de inclusión financiera y social. De hecho, fue elegida como una de las 50 mujeres poderosas en Forbes 2020. Ella inició en el Banco de la República en actividades relacionadas con el desarrollo del mercado de capitales local, regulación del mercado de divisas, y fue codirectora del Banco de la República desde el año 2013. Y muy recientemente el banco nos ha permitido tenerla y su decisión de estar en otras actividades. Si no estoy mal dateada, fue la primera o segunda mujer en ocupar este cargo en el banco y hacer parte de la junta directiva. Ana Fernanda es economista de la Universidad de los Andes. Es como muchas de nosotras, hija, madre y esposa. Y ella nos va a hacer un recorrido para ayudarnos a resolver o a reflexionar juntas sobre cuáles son los costos ocultos de la inequidad para hombres y por qué esta no es una discusión solamente entre nosotras. ¿Qué mensajes están recibiendo nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestras compañeras y jóvenes en esta discusión? ¿Quiénes van a ser los novios de ustedes, de sus hijas, de sus hermanas o de sus compañeras? Por ello, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a Ana Fernanda, a quien recibo, como siempre digo en estos espacios, con un aplauso virtual, pero para ti con un especial abrazo de cariño y gratitud por acompañarnos a hacer esta conmemoración para las mujeres de nuestra industria y para nuestras amigas. Bienvenida, Ana Fernanda, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Gloria, muchas gracias a Colcó por la invitación y buenos días a todos los que nos acompañan. Yo venía preparada a aguantar los 5 grados centígrados de temperatura que hace en Bogotá con mi camiseta, pero no se ve, entonces se las voy a mostrar. Y es una camiseta que precisamente dice que soy una activista feminista, porque eso es lo que hoy en día soy. Y no ha sido así durante toda mi vida. Es decir, esto no es una característica inherente a ser mujer. Es una característica, o más vale, es una decisión que tomé hace aproximadamente 8 años, que fue cuando en efecto llegué a la junta directiva. Soy la segunda mujer, no la primera, soy la segunda mujer en llegar a la junta directiva. La primera mujer en llegar a la junta directiva del banco fue la doctora María Mercedes Cuellar. Pero creo que es diciente mencionar que la doctora María Mercedes llegó a principios de los años 90 y creo, si no estoy mal, que más o menos en el 93 quizás abandonó este cargo, con lo cual hasta 2013, que fue cuando yo llegué como codirectora al banco, no hubo más mujeres en la junta directiva. Este es un cuerpo colegiado compuesto por 7 personas, 5 codirectores de dedicación exclusiva, el gerente y el ministro. Y sin embargo, durante 20 años no hubo más mujeres en esta organización. Y en consecuencia, cuando se dio mi nombramiento en 2013, pues yo estaba en la mitad de mi celebración propia porque ha sido un tremendo honor haber ocupado dicho cargo, cuando encuentro que la mayoría de los titulares lo que están diciendo es que ha llegado la segunda mujer a la junta directiva del Banco de la República, y eso me forzó a tener una discusión conmigo misma respecto de qué significaba este tema para mí, cuál iba a ser mi postura al respecto, porque para serles totalmente franca, este no era un tema en el que yo hubiese pensado antes. Para ser absolutamente franca, hasta que llegué a la junta directiva del banco, no me había detenido a pensar en los obstáculos o ventajas que había tenido mi género en el desarrollo de mi carrera.
Y en ese momento me vi obligada a hacer una reflexión, entre otras muchas cosas, porque me parecía primero irresponsable salir a dar una postura sin haber hecho una reflexión profunda y cuidadosa al respecto. Y no solo una reflexión, informarme cuál era el debate, qué decía la literatura, qué decían los números, sino sentir el peso, llamémoslo así, de lo que yo iba a representar para muchas mujeres. Y quizás este es el pedazo que era más pesado. Y es que allá afuera hay una gran cantidad de mujeres jóvenes que probablemente están iniciando su carrera y quienes necesitan de referentes. Y necesitan de referentes porque es muy difícil, o más vale, es más difícil imaginarse que vamos a ocupar espacios si no vemos personas que se parecen a nosotros ocupándolos. Y en esa medida creo que he aceptado con tremendo honor y con mucho entusiasmo la responsabilidad que me fue dada de ocupar ese cargo, no solamente per se, sino por el hecho de ser durante un tiempo la única mujer en la Junta, la segunda, como les mencioné, hasta que finalmente nombraron a la doctora Carolina Soto hace unos años y fuimos dos, y que ojalá cada vez este tema de la participación femenina en cualquier órgano público o privado deje de ser noticia, pero deje de ser noticia precisamente porque ya no es un evento extraño, sino más normal, dado que somos entre el 50 y el 52% de la población mundial y en consecuencia, pues no habría por qué o no tendría por qué ser tan extraño nuestra participación en los órganos de decisión, de poder y en general en cualquier actividad humana. Sin embargo, el foco de la reflexión que les traigo hoy es un poco distinto. Y no sé qué tan fácil sea que aquí abramos el chat y la gente vaya comentando o haciendo preguntas, porque me encantaría que estuviera algo más de participación que solamente yo hablando. Pero parte de lo que quería, sí, del debate que quería suscitar, señora. Bueno, no sé. Que sí está abierto, está abierto, está abierto. Ok, perfecto. Entonces, ojalá si hay preguntas, etcétera, yo tengo el chat ya abierto, así que bienvenidos para que por favor también escriban sus opiniones o si hay preguntas o reflexiones que quieran compartir y yo aquí voy traduciendo simultáneamente. Pero quizás, como les decía, un poco la reflexión, un tris distinta que yo quería traer hoy aquí era respecto de esta lucha por la equidad de género, ¿a quién favorece? Llevo años participando en ella y la mayoría del tiempo estoy oyendo hablar de una lucha que se enfoca o por lo menos se presenta públicamente como una lucha que nos favorece a nosotras, las mujeres. Y sin embargo, y yo le he pasado unos datos para tratar de generar un poco el ánimo a que la gente participara de este diálogo, entonces se los voy a dar a ustedes. Mis recientes reflexiones me hacen pensar que quienes más se benefician de la lucha por la equidad de género en realidad son los hombres y que en consecuencia vamos a estar presentes, ojalá cuando ya yo esté al final de mi vida alcance a verlo, en una sociedad que mire hacia atrás y se dé cuenta que esta fue una batalla que dimos primordialmente las mujeres, pero que va a haber llegado finalmente a un equilibrio en que se beneficien tanto hombres como mujeres, pero donde el beneficio para los hombres va a ser uno que inicialmente no se veía. Y aquí vienen las cifras y luego entramos un poco a las reflexiones que quiero hacer hoy. Tengo datos para 2017 y 2018, no tengo los datos para 2019 y tengo la intuición de que en 2020 esto que les voy a contar cambió. Pero durante 2017 y 2018, los suicidios en Colombia estuvieron concentrados mayoritariamente en la población masculina. Más del 80% de los suicidios fueron hombres. En el caso del consumo de sustancias psicoactivas de forma peligrosa para la salud, la estadística, si no recuerdo mal, es algo así como que 1 de cada 5 personas que consume drogas de forma peligrosa para su salud es una mujer, 4 son hombres. En el caso del consumo, que de nuevo resulta peligroso para la salud, para bebidas alcohólicas, estamos hablando de que 3 de cada 4 personas son hombres. Y la otra estadística que es un poco más universal y que quería también traer es la composición por género de los homicidios. Aquí tengo datos para 2019.
Hubo 12.656 homicidios en 2019 en Colombia. Y no sé si alguien se quiere abalanzar en el chat a decirme qué porcentaje de los homicidios piensan que fueron hombres, pues donde la persona que murió fue un hombre. Como no voy a tener tiempo de que interactúen mucho, les voy a decir, el 91% de las personas que murieron fueron hombres. Sí, muy bien a Paula, por favor, Gloria, hay que darle un premio a Paula porque le pegó. Fue el 91% de las personas muertas fueron hombres. Y ustedes se preguntarán por qué les estoy mencionando todas estas cifras. Y es precisamente porque creo que en esta discusión de la equidad de género, de alguna manera nosotras hemos levantado la mano para decir, aquí hay un problema. Y en efecto, aquí hay un problema. La falta de participación laboral femenina es un problema. Que una vez participamos en la fuerza laboral, no logramos las mismas posiciones de poder ni ascender de la misma manera en la escalera, es un problema. Que haya una brecha en la paga para mujeres y hombres frente al mismo nivel de esfuerzo y de trabajo es un problema. Sin hablar del problema gigantesco de la violencia doméstica en contra de las mujeres y de otros muchos problemas que son mucho más, digamos, del corazón de la humanidad que vemos en otras latitudes, incluso en sociedades donde el nivel de agresión para estas mujeres es inhumano. Sin embargo, está la otra cara de la moneda, y es qué es lo que le pasa a esa población masculina. Y como se darán cuenta por los datos que les doy a ustedes, pues los hombres no la están pasando bien. Lo que pasa es que aparentemente ni siquiera se han dado cuenta de que no la están pasando bien. Pero cuando yo veo esa tasa de suicidios, claramente lo que por lo menos salta a mi vista es, en términos de salud mental, nosotras procesamos nuestras emociones y las cosas que nos ocurren de una manera distinta. Y probablemente eso nos lleva a tener una tasa de suicidios menor. Les mencionaba yo que para 2020 este número cambió, entiendo yo por los datos que se llevaban en los primeros, pues en las estadísticas que se venían acumulando, todavía no encontré el dato final, que se invirtió esta proporción y empezó a haber un número mayor de suicidios en la población femenina que masculina, y pues ya veremos que la pandemia va a haber invertido la carga en contra de la población femenina en muchas dimensiones. Pero al margen de eso, sí creo que hay una discusión que dejamos por fuera, y es la participación, digámoslo así, de los hombres en este tema de la equidad de género. ¿Cuáles son esos costos ocultos? Y más importante aún, por lo menos para nosotras las mujeres, ¿por qué es que esos costos ocultos nos tienen que importar? ¿Por qué es que el efecto que la inequidad de género tiene sobre la población masculina nos tiene que importar? Y nos tiene que importar, o por lo menos esta es mi postura, porque pasados ciertos niveles de inequidad, donde ya no estamos hablando de violencia y no estamos hablando de personas que ni siquiera pueden tener acceso a participar de la fuerza laboral, y ahora les voy a dar unas cifras que me parecen muy importantes e interesantes para que las miremos. Cuando estamos ya, digámoslo así, compitiendo o participando conjuntamente mujeres y hombres de la fuerza laboral, nos empezamos a encontrar con que las mujeres ascienden en una menor proporción, con que no llegamos exactamente a los mismos cargos, con que la participación en juntas directivas todavía es tremendamente baja, aun cuando Colombia tiene cifras que son relativamente buenas comparadas con el resto de Latinoamérica, siguen siendo muy, muy bajas. Y es cierto esto a nivel global. Y creo que aunque nos hemos preguntado muchísimo qué está pasando en el ámbito laboral, no nos hemos preguntado suficiente qué está pasando en el ámbito doméstico. Cuando arrancaba esta discusión allá en 2013, cuando llegué a la junta directiva, el primer libro que decidí leerme, porque era el que estaba de moda, se llama no se le ha quitado el nombre, creo, Lean In, un libro de Sheryl Sandberg, en ese momento jefe de operaciones de Facebook, algo así como, no tengo idea, como aproxímate a la mesa, como hazte presente o algo así, que de nuevo ponía la carga de este tema de la participación laboral en nosotras las mujeres. Me leí el libro y me quedaba con la sensación de que este era solamente un problema de la actitud de nosotras las mujeres, y yo decía, eso me parece muy extraño, entre otras cosas, porque me parece una reducción muy simplista del problema, de un problema que es sociocultural e incluso biológico en algunos aspectos,
terriblemente complejo como para que pudiéramos llegar a una bala de plata que lo resuelva todo. Pero lo cierto es que cuando empecé a leer este libro me empecé a preguntar, bueno, ¿y cuáles son esos factores posiblemente que hacen que las mujeres no tengamos el mismo entusiasmo o no lleguemos a todas las mesas o no participemos? Según la autora, repito, esta es una teoría que, pues, o una forma de manifestar el problema que yo no comparto. Y después de mucho pensar, cada vez más llego a la idea de que es que estamos dejando por fuera todo un aspecto de la discusión y es la economía del cuidado. Así llamamos nosotros los economistas a lo que todos nosotros aquí, sobre todo porque la verdad es que estoy viendo mayoritariamente mujeres en esta lista del chat, hacemos todos los días. O lo hacemos nosotras o lo hace otra mujer a quien le entregamos una remuneración porque lo haga. Pero en la mayoría de los casos estamos hablando de la población femenina. La mayoría del trabajo del cuidado, tender camas, lavar baños, hacer la comida, cuidar a los niños, cuidar a los enfermos, acompañar a los ancianos, cuidar a nuestra población vulnerable, lo hacemos las mujeres. Y hoy en día, y aquí quiero además extenderle un aplauso al Dani porque ha hecho un esfuerzo enorme de poner la luz en estas estadísticas, contamos con una encuesta de uso del tiempo. Y ahí se ve la disparidad entre el porcentaje de las mujeres que realizan tareas de cuidado, las cuales son casi toda la población femenina, pues llega a un nivel del 90%, superior a esto, versus el porcentaje de la población masculina, que llega a un 62%. Pero adicionalmente, cuando miramos el número de horas que se le dedican a este tipo de tareas, nos encontramos que los hombres le dedican la mitad de las horas diarias que dedicamos las mujeres a este tipo de tareas. En esta encuesta, además, estamos haciendo énfasis en actividades no remuneradas. Es decir, que no estamos hablando de trabajo pago, estamos hablando de trabajo que no se paga. Y la razón por la cual estas estadísticas me parecen a mí tan importantes es porque hemos venido pidiéndole a la población femenina que participe en el mercado laboral, que ascienda, que acepte puestos nuevos y vicepresidencias, etcétera, pero no les hemos quitado esa carga del trabajo doméstico. Y ahorita me voy a referir a la palabra carga porque no es la que quisiera usar y sin embargo miren el sesgo, es la primera que sale. Entonces, al final del día estamos hablando de una participación femenina en la que nosotros hemos puesto un empeño gigantesco, pero que lo que nos ha representado en últimas es tener que hacernos cargos de los dos ámbitos, tanto del ámbito laboral como del ámbito del cuidado. Y resulta que esa es una carga enorme. Esa es una carga que está asimétricamente distribuida y que en consecuencia no es sostenible. Es muy probable que la razón por la cual no ocupamos los cargos directivos, por la razón por la cual en muchos casos no vemos la misma velocidad de ascenso y por la cual no se encuentra la paridad, sobre todo cuando llegamos a los niveles ejecutivos más altos, o como quieran ustedes llamarlo, es porque le estamos pidiendo a esta población femenina que se haga cargo de esos dos mundos. Y en muchos casos le estamos pidiendo algo que va más allá incluso del esfuerzo. Es que cuando yo no tengo quien se haga cargo del cuidado de mi familia, de mis hijos, de mis ancianos, de mi población vulnerable, pues ya no es una cuestión de si yo quiero o no quiero, es que no puedo. Y en realidad entonces a mí me ha parecido que si no discutimos más a menudo la participación de los hombres en el ámbito doméstico, pues no vamos a poder llegar a un equilibrio en el que en realidad podamos ver que lo que ocurre en el mercado laboral es lo que libremente queremos las mujeres que ocurra. No sé si me estoy explicando, pero el punto es que fundamentalmente cuando a una mujer le ofrecen un cargo directivo y le dicen que si quiere ser vicepresidente de tal cosa, etcétera, yo qué sé, y luego le dicen que va a tener que viajar mucho, lo que ocurre en el cerebro de esta mujer no es exactamente lo que ocurre en el cerebro de su par masculino. Porque en el cerebro de su par masculino hay una mujer o varias mujeres que posiblemente se están encargando de manejar todos aquellos ámbitos del cuidado de la vida de ese hombre,
de forma tal que él pueda decir, claro, yo me gané esto porque soy el mejor y voy a ser vicepresidente de muchos viajes internacionales y tarjetas negras y doradas de crédito. Eso no es exactamente lo que ocurre en el cerebro de una mujer, porque ella ella es parte de esas mujeres que están más vale apoyando todo ese ámbito doméstico, todo ese ámbito del cuidado. Y en consecuencia, fíjense que si no atendemos este frente, pues vamos a seguir trabajando por un equilibrio que es insostenible. Porque en realidad no podemos pedirle a toda la población femenina que ocupe esos dos ámbitos de la misma manera. Entre otras cosas, y aquí hablo en primera persona, porque realmente es desgastante. Es decir, al final del día, les digo una cosa, en estas jergas que se inventan, sobre todo los anglosajones, para describir las discusiones y todo, se habla de que las mujeres no podíamos tenerlo todo, es decir, no podíamos tener el hogar y el trabajo, etc. Yo lo tengo todo. Soy mamá, feliz mamá de una niña hermosa de 13 años, donde siento que en realidad he pasado un tiempo con ella y la he acompañado en todos sus procesos, los fáciles y los difíciles. Tengo una carrera exitosa, he sido feliz, en fin. Sin embargo, el desgaste que eso implicó no fue menor, es decir, en algunos momentos de mi vida, hacerme cargo de todo lo que me tenía que hacer cargo era realmente extraordinario. Y quizás precisamente por esa experiencia propia, es que me parece que esta reflexión es tan importante. Porque al final del día encuentro que esta discusión de traer a los hombres al ámbito de la economía del cuidado es una discusión en la que tenemos que lograr la participación activa de los hombres, pero en la que también tenemos que hacer una gran transformación dentro de nuestros sesgos propios como mujeres. Y les voy a contar una anécdota. Cuando yo era viceministra de Hacienda, estábamos en la recta final de la reforma tributaria. Era diciembre y yo estaba como casi todos los días de los 3 meses o 3 meses y algo que duró el trámite de esa reforma tributaria, amaneciéndome en el Ministerio de Hacienda. A eso de las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana salimos. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue decir, mi hija mañana tiene que llevar un regalito para poner en unas botas de esas de Navidad para cada uno de los niños de la clase. ¿Qué hacemos a las 2:30 de la mañana? Y dije, y perdón, eso es publicidad comercial no pagada, la comercial papelera. Y a la comercial papelera fuimos a dar a las 3 de la mañana con mi conductor Juanito, que afortunadamente me acompañó durante todos estos avatares que no fueron pocos. Compramos unas escarchitas y eso fue lo que Elisa llevó al otro día al colegio y en efecto todos los niños tuvieron su regalo en su bota esa de Navidad. Y esa es una de las cosas que más orgullo me genera a mí del trámite de la reforma tributaria 1607 de 2012. Que yo logré todo eso y logré también que esta niñita fuera al colegio con su regalito. Porque era muy importante para mí que ella no sintiera que por el hecho de que yo estaba invertida en esta tarea, que además era tan importante, y no era importante solamente por mi carrera, era importante porque en esa reforma se hicieron cosas buenas para el país. El trabajo formal aumentó entre 3 y 4% según diversos estudios en Colombia, gracias a lo que ocurrió en esa reforma. Pero yo no quería que ella sintiera que de alguna manera entonces la que había tenido que entregar cosas había sido ella porque su mamá estaba ocupada en otra cosa. Y no lo sintió. Sin embargo, quizás habría sido más fácil si yo no hubiera tenido que estar pendiente de las dos cosas al mismo tiempo. Y en consecuencia, me parece a mí que si no abrimos la discusión de que tenemos que tener una participación equitativa en el trabajo del cuidado, la carga que nosotros mismos nos estamos imponiendo es gigantesca. Y es una carga que no es sostenible en consecuencia, porque está distribuyendo, repito, los esfuerzos de una mala manera en la sociedad. Y aquí quiero que por 2 segundos se hagan esta composición de lugar. Si en una economía de mentiras, en un país de mentiras, ese es el sesgo de profesión es hablar siempre en una economía, pero en un país de mentiras,
Vamos a suponer que hay algo que a todos nos gusta consumir. Vamos a suponer que son las naranjas. A todos nos encantan las naranjas, todo el mundo le parece que es delicioso comer naranjas, pero hemos decidido que las naranjas solamente las produce la mitad de la población y que a esa mitad de la población no le vamos a pagar. Las naranjas van a ser gratis, porque es que producir naranjas nos realiza como mujeres, porque es que producir naranjas nos genera una gran satisfacción, porque es que cuando producimos naranjas salimos en las propagandas de Johnson & Johnson dándole besos en las colas a las naranjas. Pues eso es lo que ocurre con la economía del cuidado. Hemos llegado a un equilibrio en el que la sociedad sigue demandando los trabajos del cuidado, es decir, la sociedad sigue queriendo reproducirse, puede que a una tasa menor que antes, pero seguimos queriendo tener hijos. Con seguridad, seguimos queriendo cuidar a nuestros ancianos, enfermos, vulnerables. Nos gusta que nuestras casas tengan algún nivel de orden. Todos nos alimentamos. La última vez que chequeé, esto era sin distingo de género. Todos tenemos que comer, ojalá 3 veces al día, aunque en este país, lastimosamente, se ha aumentado el número de personas que ya no lo hacen. Y sin embargo, nos ha parecido adecuado que una mitad de la población sea la que se encarga de proveer esos bienes y servicios del cuidado y la otra no. Y aquí veo una mano levantada, entonces ya te voy a dar la palabra. Creo que, no era una mano levantada, era mi cursor, discúlpenme. Pero en ese proceso, parte de lo que yo veo es que de alguna manera decidimos que entonces esa producción de bienes y servicios de cuidado esté concentrado mayoritariamente en la población femenina, que no tiene remuneración, pero que además estamos esperando que el resultado de ese ejercicio es que los dos géneros tengan el mismo tipo de participación laboral. No es posible. No es posible. Y por ende tenemos que abrir esa discusión de traer a los hombres al espacio doméstico. Lo tenemos que hacer porque está en el mejor interés de que tengamos cargas equitativas de bienestar y de deberes y derechos en la sociedad. Y lo tenemos que hacer porque, caso contrario, realmente si queremos que lo que veamos en el equilibrio laboral sea más paritario, tiene que haber una asignación diferente de responsabilidades iguales. Porque la última vez que yo chequeé, los niños eran hijos, los niños, las niñas, o los bebés, como quieran, son hijos de padre y madre. Todavía no hemos llegado a la tecnología en que nosotras hagamos ese trabajo solas. En consecuencia, no puede ser posible que nosotros sigamos asignando esas cargas de esta manera tan asimétrica. Pongo el ejemplo de los niños, pero podemos ir a cualquier ejemplo, a cualquier tipo de tarea del cuidado, que son muchos. Y aquí les voy a dar algunas cifras del impacto que esto tiene. Ustedes de esto ya han oído hablar en varios foros a lo largo de la pandemia, porque esta ha sido una crisis que se ha enseñado particularmente con la población femenina precisamente por esta simetría. Y voy a recalcar el trabajo de los investigadores. Aquí estoy dándole vitrina al trabajo que han hecho algunos investigadores del Banco de la República, que a mí me encanta, mirando el impacto de la pandemia por género y qué ha ocurrido. Pero, de hecho, miento mucho, no solamente en la pandemia, ellos venían trabajando en estos temas desde antes y tienen unos datos que a mí me parecen realmente espectaculares. Hay un primer documento, y voy a decir los nombres porque me parece que es importante reconocer a la gente que está trabajando en estos temas, de Erika Vadillo, Dina Cardona Sosa, Carlos Medina, Leonardo Morales y Cristian Pozo, que muestra que la participación laboral de las mujeres cae en 18% por cada hijo. Otro trabajo que va, digamos, un poco en esta misma línea, se enfoca más en los efectos en el mercado laboral de los servicios de cuidado infantil. Y para eso evaluaron un programa que existe en Medellín, yo no lo conozco, que se llama el programa Buen Comienzo, para ver cuál era el impacto de tener un programa público que se dedicara precisamente a dar atención a sus hijos, hijas, durante las horas laborales. En este caso, este trabajo es de Lina Cardona Sosa y de Leonardo Morales, y encuentran que el programa tuvo un impacto de un aumento en la participación laboral femenina de 27%. Entonces, si eso es así, fíjense que claramente cuando nosotros estamos mirando este tema de la economía del cuidado, estamos a su vez mirando el tema de la participación laboral femenina, porque de alguna manera, pues el día solamente tiene 24 horas, entonces de alguna manera sí tenemos que hacer compatibles
estos dos temas. Dice Paula, y voy a leer uno de los comentarios que ya me están haciendo. La verdad es que en lo personal sí creo que las mujeres sí tenemos en esencia la capacidad de cuidar de otros de manera más amorosa que los hombres. Está en nuestro ser. Si eso es así, fíjense que el pensar que nosotros tenemos esa capacidad, y no crean que yo estoy del todo en desacuerdo, pero me lleva a mi segundo punto, que es el derecho que tienen los hombres de ser parte de esa economía del cuidado. Es posible que nosotras en general tengamos algo un poco más maternal, si quieren, en la forma de nuestro comportamiento. Pero si nos fuéramos por esas habilidades innatas, imagínense todas las que nos dijeron que no teníamos para participar en el mercado laboral. Es que nosotras venimos de una historia en la que nos han dicho sistemáticamente que nosotras no podíamos participar del mercado laboral porque no tenemos las habilidades matemáticas, por ejemplo. Esa es una premisa, digamos, bastante extendida, sobre todo en el mundo de la academia. Porque somos muy apasionadas, porque somos muy intensas y entonces no podemos tener debates argumentados, y eso es muy complicado cuando estamos en el ámbito laboral, porque somos medio histéricas, porque somos un montón de cosas que lo que hacen es atraparnos en ese estereotipo. Y de la misma manera creo que quienes más atrapados están en un estereotipo son los hombres. Y esa era la parte de la reflexión que me parecía más novedosa, porque es que al final del día es posible que pueda que yo tenga una esencia más amorosa a la que de mis pares masculinos, pero eso no debiera quitarles el derecho a ellos de hacerse cargo de sus seres queridos. Es que hacernos cargo de nuestros seres queridos no es solamente un deber, es un derecho. Me imagino aquí, y no sé si se puede, pero pues de las que quieran, ¿cuántas mamás tengo? Debo tener muchas, no estoy muy segura, pero esa sería mi apuesta. Y no sé si todas, pero yo presumiría que sí, pasaron por un evento que a mí todavía me parece de los eventos más bonitos que me pasaba en mi vida, que era cuando mi hija se aporreaba. Y perdónenme el nombre técnico, pero es que eso es lo que hacen los muchachitos, se aporrean. Y la muchachita se aporreaba y llegaba con la rodilla así toda raspada y me decía, mami, por favor, un beso. Y yo le daba un beso y de repente esta muchachita se volteó y me decía, ay, ya. Eso no se lo pidió a su papá. Eso me lo pidió a mí. Y a mí me cuesta mucho pensar que a un papá no le haga algo rarito, que siempre sea a mí a la que me pidieran eso. Me cuesta trabajo pensar que ellos no quisieran sentir eso que uno siente a medianoche cuando les duele algo y lo primero que dicen es ¿dónde está mi mamá? Porque me duele la barriga. Yo creo que esa sensación de poder atendernos, yo aquí estoy hablando de mi hija, pero no porque sea la única relación o vínculo de cuidado que existe, lo que pasa es que es la relación o vínculo de cuidado más cercano y significativo para mí. Pero cuando yo veo a esa gorda, yo digo, yo estoy absolutamente segura que su papá quisiera tener un rol más preponderante en muchas cosas de su cuidado más básico, pero esa es una oportunidad que él no tuvo. No lo tuvo porque la sociedad entera estaba diciéndole que esa no era su rol. Y la sociedad entera nos incluye. Nos incluye en el momento en que el señor le está poniendo el pañal, y admitámoslo, y se lo está poniendo al revés. Y nosotros le decimos, ay, preste para acá. Nosotras somos parte de esa discriminación en el momento en que les decimos que así no se apeina, que así no se hace, que así no se cocina, que los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, que venga para acá, que mejor ayude el que no estorba. Es que esto es un derecho. Es un derecho que por alguna razón, en algún lugar del camino, se perdió de vista y empezamos a llamarlo carga. Y no sé si acuerdan que yo les dije ahorita que quería hablar de esa palabra. Pero en realidad, pues claro, como muchas otras, como el trabajo mismo es una carga, y sin embargo nosotras las mujeres hemos luchado por él como un derecho. Bueno, pues el cuidado es una carga, pero es un derecho. Es un derecho
al cual la sociedad no le ha dado el mismo acceso a los hombres. Y yo creo que es importante que eso cambie, y creo que eso viene, digamos, es una parte de una reflexión que tenemos que hacer nosotras como impulsoras de este cambio. Ojalá los señores se dieran cuenta de las cosas que se pierden, porque no se dan cuenta que esa tasa de suicidios probablemente es más alta porque no tienen vínculos emocionales. Y aquí les voy a contar otros millones de historias. Por ejemplo, en un trabajo que me leí recientemente, se encontraba que los niños hombres, aquí no estoy hablando en general, sino los niños hombres, desde los 11 años pierden su capacidad de vincularse emocionalmente con sus amigos. Y empiezan a hacer lo que probablemente muchos de ustedes han visto hacer a sus parejas, amigos, etcétera, que es que sí, tienen amigos, pero nunca hablan de su vida íntima. Nunca hablan de lo que en realidad necesitan o les duele o les están mortificando. En ausencia de ese vínculo emocional, estas son personas que no tienen en realidad cómo elaborar sus sufrimientos. Y eso es, digamos, una carga que les hemos venido imponiendo como sociedades porque así está diseñada la masculinidad. Les recomiendo, si alguien encuentra, en diciembre hubo en la revista El Economist había una cosa que se llama El Ensayo, que hablaba precisamente de ser niña hoy. Y decían, miren, la actividad de mercadeo para las niñas se ha vuelto terriblemente exigente porque tenemos unas niñas que lo quieren todo. Están metidas en todo tipo de intereses. Si quieren ser astrónomas, astrónomas, no sé qué, físicas, químicas, un montón de cosas. Es difícil. ¿Qué juguetes diseñamos para esta nueva generación de muchachitas que sienten que se merecen el mundo porque se lo merecen? Y hay un pedacito que me partió el corazón después y decía a los niños no nos cuesta nada hacerles el marketing, les estamos haciendo el mercadeo que les hacíamos hace 30 años, o yo que sé, algo así, decía el economista. A los niños no les estamos dando el esfuerzo, no les estamos invirtiendo el esfuerzo de ser los hombres que necesita esta sociedad. Los estamos dejando atrás. Y el gran problema de que los estamos dejando atrás es que resulta que esos hombres además van a ser las parejas de esa nueva generación de mujeres. Entonces, ¿dónde están los hombres que van a ser capaces de ser las parejas de esa nueva generación de mujeres? Y precisamente porque somos tan amorosos como lo mencionaba Paula, yo estoy de acuerdo, es que les digo, los seres humanos vinimos al mundo a amar nuestro trabajo también, pero amar y ser amados por otros seres humanos, esa es parte de la esencia del ser humano. Hay muy pocas personas que puedan realmente estar en absoluta felicidad sin amor, en aislamiento de ese contacto humano. Y como eso es así, pues yo no quiero que mi hija crezca y se encuentre que dentro de sus pares masculinos, como el esfuerzo no fue invertido en ellos, sino en ellas, para que se empoderaran y todos estos nuevos verbos, resulta que dejamos atrás la formación de estos niños que necesitan que les enseñemos a lidiar con sus emociones, que necesitan que les enseñemos a cocinar, porque si no llega una pandemia y escapan de morirse de hambre porque no saben sino abrir latas. Y esto, que suena gracioso, no es para nada, digamos, metafórico. Eso les pasó a muchos señores durante la pandemia cuando se encontraron que ya no podían contratar quien les apoyara cocinar o comer porque ya no había restaurantes. Y resulta que ellos no tenían ni siquiera la habilidad básica de hacerse cargo ya no de otros, sino de sí mismos. Entonces, cuando yo miro, digamos, este problema de la equidad de género, y por eso el título de la charla, lo que veo es que estamos en una lucha donde los más beneficiados serían ellos, si lograran ver de lo que se están perdiendo. Y ahora voy a la pregunta de Gloria respecto de los techos de cristal. Y es, al final del día, me parece que en todo este ámbito del cuidado, se nos olvidó que eso también es un gran placer. Y es un gran placer al que tendríamos que tener acceso todos, no solamente nosotras. Y sí, posiblemente nosotras tengamos algunas habilidades en el mar, como lo tienen los señores. Aparentemente, y no recuerdo el estudio, entonces lo voy a decir con algo de duda, los hombres tienen una mejor ubicación geoespacial que las mujeres, y por lo menos yo soy el caso exacto. Yo me pierdo en el parqueadero de Unicentro.
soy excelente conductora, pero no tengo ni idea para dónde voy. Lo del norte y el sur no pegó en mi cabeza y así se fue. Esa es aparentemente hay una habilidad masculina que es digamos, mejor en términos generales, los hombres en promedio se ubican mejor que las mujeres. Y en promedio los hombres tienen aparentemente una mejor capacidad en todas estas cosas mecánicas. Eso no quiere decir que nosotras no podamos hacerlo también. Como no quiere decir que ellos no puedan cambiar un pañal, porque les voy a decir una cosa, la primera vez que yo puse un pañal desechable también acabé con el pegante ese pegado en la cabeza, porque son muy difíciles de poner, no me vengan nada con cuentos. O pues felicito a todas las que pusieron su primer pañal bien. Yo no, porque además esa muchachita parecía una lagartija y yo sentía que se me iba a escurrir y se me iba a caer por todos lados y que la iba a romper en 4. Entonces, al final del día, lo que yo quería aquí era suscitar una discusión respecto de cómo en esa economía del cuidado no solamente está la necesidad de que los hombres participen para equiparar las cargas, sino que además ahí hay un derecho que hasta el momento les ha sido negado. Y les ha sido negado por una gran cantidad de micromachismos, de los cuales somos protagonistas nosotras mismas. ¿Cuántas veces no les han contado a ustedes que su tanejo y su taneja se separaron? Y la primera cosa que viene en mente es que él... Correo. ¿Quién lo envió? El de las metas. Le puso los cachos a ella. Y esto viene con una carga de profundidad. Claro, yo cambiar por... Ay, creo que alguien tiene el micrófono. Gracias. La debió cambiar por 2 de 20. Para él no hay el espacio de decir, quizás no logró encontrar la felicidad en ese espacio marital y está viviendo un proceso tremendamente doloroso, porque ese proceso de divorciarse es tremendamente doloroso, lo digo en carne propia. Pero adicionalmente los señores tienen que cargar con una carga con la que no cargué yo. Para mí era casi que evidente que con quien iba a vivir primordialmente mi hija era para mí. Y eso está mal. Eso no está bien. Eso no está éticamente bien. Él es su papá. Ahora, me di cuenta y yo, digamos, estos son unos espacios en los que obviamente hemos trabajado ambos para que ella tenga la presencia de sus 2 padres. Pero en ese momento, en mi cerebro no había ni siquiera la duda. Eso no es natural. Él es su padre. ¿Por qué tendría que ser solamente conmigo? Porque yo me muero si estoy lejos de ella. Y es así, yo me muero si estoy lejos de ella. ¿Por qué tengo que presumir que él no se muere si está lejos de ella también? Entonces, al final del día, esta historia que les estoy contando es una historia de igualdad de derechos y oportunidades en un ámbito en el que discutimos poco, y me remito entonces a la pregunta de Gloria. Me dice: el techo de cristal en las organizaciones para llegar a esos precios de los cargos algo los han colocado los hombres. Los han colocado los hombres que, entre otras muchas cosas, han diseñado un espacio laboral en el que no cabe el cuidado. Fíjense que si todos nos tuviéramos que hacer cargo de todo lo que no todos nos tenemos que hacer cargo, entonces esta cosa de que en los cargos uno se la pase en un avión, pues lo pensaríamos 2 veces, porque ya no habría ni mujeres ni hombres que pudieran hacer. De alguna manera, lo que acabamos haciendo fue cindiendo esos 2 mundos y diciendo es que en el mundo laboral uno no puede hablar de los niños, uno no puede hablar de que no se quiere mudar de ciudad porque le toca sacar a los niños del colegio, de que no se quiere cambiar de ciudad porque mi papá está viejito y yo no lo quiero dejar lejos porque ¿quién más puede atenderlo en una emergencia? Pues resulta que es que esos somos los seres humanos. Los seres humanos no somos ausentes de vínculos, afortunadamente. Y sin embargo, de alguna manera le hemos puesto tal rimbombancia al mercado laboral que nos hemos olvidado de lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos son esas relaciones amorosas. Y entonces lo que hemos diseñado son unos espacios laborales que están pensados para otras cosas, para seres no humanos. Para, como lo dicen los gringos CEOs, que pueden viajar por el mundo. Y yo digo, y viajan por el mundo, y entonces ¿quién va al show de Navidad? Y entonces todas las noches están en una ciudad diferente, y entonces ¿quién les lee los cuentos a los niños? Y si entonces trabajan no sé cuántas horas al día, ¿quién visita a las mamás? ¿Quién acompaña a la tía al médico? Esa es una sociedad ficticia e insostenible, porque en la sociedad real
Todos tenemos vínculos de los que nos tenemos que hacer cargo sin distingo de género. Y a tu punto entonces, Glorita, pues ¿cómo es que vamos a derribar estos techos de cristal? Pues haciendo que todos seamos partícipes de las responsabilidades que todos en realidad tenemos, pero que de alguna manera nosotros le hacemos como ocultado. Entonces, para los señores va a empezar a ser igualmente, lo voy a poner así porque así se pone normalmente en la literatura, costoso, ese impacto en la participación laboral femenina que ven cada que una mujer tiene un hijo, no es solo biológico, aunque obviamente hay una discusión biológica pues grande allí, es una discusión de quién va a cuidar a ese niño o niña una vez nazca. Y por eso si a mí me preguntan qué es lo más importante que podemos hacer por los techos de cristal, es aprobar una licencia de paternidad obligatoria, por el mismo tiempo equivalente a la licencia de maternidad. Sí, de nuevo, los niños no son el único vínculo del cuidado, pero cambiaría la idea que tenemos respecto de, en general, cuidar a las personas vulnerables. Porque si de pronto ya sabemos cambiar el pañal de un bebé, entonces entendamos que podemos cambiar el pañal de un adulto mayor. Porque entonces los padres se acostumbrarían a tener un rol que hoy no tienen. Y repito, es un deber, es un derecho. Y creo que solamente cuando en realidad empecemos a hablar de la igualdad en el ámbito doméstico, es que vamos a poder terminar de romper esos techos de cristal. Porque cuando, entre otras muchas cosas, esos señores ejecutivos que en muchos casos no piensan en las mujeres para promoverlas en sus organizaciones, hayan tenido que amanecerse con el cólico de un bebé, entenderán quizás muchas cosas de cómo es que nosotras participamos en la fuerza laboral que hoy no se entienden y no se valoran de forma adecuada. Y yo creo que ese cambio en la percepción es una parte fundamental de la participación en los roles de liderazgo de nosotras las mujeres. Estamos buscando que nosotras queremos llegar a un mundo donde se dio un liderazgo que yo no quiero que se perpetúe. Yo no quiero un liderazgo al que hay que ir a pedir como con pena que uno tiene que llevar a su mamá al médico. Eso no debería darme pena. Eso debería ser una parte inherente de mi trabajo. Yo tengo que llevar a mi mamá al médico y mañana tengo que trasnochar porque tengo que entregar un informe. Así pasa. Entonces, de alguna manera, fíjense que yo creo que si nosotros construimos un liderazgo donde se entienda mejor el rol que todos deberíamos tener en el cuidado, vamos a estar abriendo espacios para una sociedad más sostenible que la que en realidad planeamos. Planeamos una sociedad en la que negamos de repente que hubiese que cuidar, hubiese que atender, hubiese que acompañar. En esa idea un poco anglosajona del balance entre la vida y el trabajo se nos olvidó que en realidad esas dos cosas no se separan. La vida es parte del trabajo, el trabajo es parte de la vida y tenemos que volver a normalizar que la sociedad se entrelace sin distingo de género, aprovechando sí las ventajas que todos tenemos, pero también la capacidad que todos tenemos de aprender. Yo no veo en realidad que podamos excluir a la población masculina del cuidado y el amor que tenemos por otros, de la misma manera que no veo por qué nosotras las mujeres no podamos estar en los mismos roles de liderazgo que nuestros pares masculinos. Pero para eso creo que tenemos que hacer una reflexión profunda de una gran cantidad de sesgos machistas que nosotras mismas protagonizamos cuando criamos a nuestros hijos, cuando interactuamos con nuestras parejas y cuando interactuamos con nuestros pares masculinos en muchas dimensiones, entre otras en los juicios que hacemos. ¿Cómo ves el impacto de la pandemia en la idea de lograr tu propuesta de llegar a estos roles de liderazgo? Pues cada vez más graves. Les doy la última cifra. Tuvimos una caída en la participación laboral, es decir, en el número de mujeres que están por lo menos buscando empleo, al margen de si lo encuentran o no, de 1.35 puntos porcentuales.
273.000 mujeres salieron más de la fuerza laboral que los hombres. Eso es el 45%, la caída en la tasa de participación, en la tasa en la que las personas salen a buscar activamente trabajo, el 45% ya se fue solamente por este efecto de las mujeres. Entonces, la pandemia, si algo hizo fue poner un foco en este tema de la economía del cuidado. Nosotros no podemos aspirar a ningunos roles de liderazgo si no hay alguien que nos ayude a cuidar. Si no abrimos los colegios, si no abrimos ya la educación presencial, resulta que ese equilibrio que habíamos encontrado, donde había un apoyo como el del programa que les conté, el del Buen Comienzo en Medellín, las mujeres no están pudiendo salir a trabajar, menos aún están pensando en liderar. Digamos, en este momento lo que tenemos en riesgo no es ni siquiera los roles de liderazgo, son los roles básicos de participación femenina, que en muchos casos estamos hablando además del sustento familiar. Dado que la gran mayoría de los hogares monoparentales están en cabeza además de una mujer, estamos hablando de impactos que no solamente se van a limitar a esta generación, sino a la de los niños que probablemente van a salir del colegio y no van a volver a poder participar de su formación escolar. Entonces, hoy en día, lo que yo veo fundamentalmente es que si algo se ha puesto de presente es la importancia de esa economía del cuidado. Y si nosotros no trabajamos en esa discusión, que parece menos sexy que si hay 30% de mujeres en juntas directivas o no, no vamos a tener 30% de mujeres en juntas directivas, porque para llegar a las juntas directivas hay que tener experiencia gerencial en los altos cargos de las empresas. Y para tener experiencia gerencial en los altos cargos de las empresas, tenemos que haber podido llegar allá. Y para haber podido llegar allá, tenemos que haber logrado que las cargas de lo doméstico se distribuyan equitativamente. Y de eso estamos muy lejos. Porque la gran mayoría de las que están aquí, y yo no las conozco excepto algunas pocas a quienes además quiero mucho, hemos tenido que encargarnos de tantas cosas que yo a veces digo, no sé ni cómo hice. Eso no es justo conmigo, pero tampoco es justo con mis pares masculinos. Me dice aquí una de las que quiero mucho. Pía, que es la hija de una gran amiga mía que participa hoy en esta charla, pensaba que el Día de la Mujer se celebraba porque la mujer se había quedado atrás. Si es cierto que el hombre tiene estos derechos del cuidado, ¿querría decir que ellos también deben tener un Día del Hombre? Sí. Sí, porque vuelvo al punto que les mencionaba hace un ratico. Yo lo tengo todo. Mis pares masculinos probablemente no. Sí, en las guerras hay una gran cantidad de violencia en contra de la mujer, sobre todo violencia sexual. Pero las víctimas de la violencia sexual sobrevivieron. Ellos murieron. Cuando hablamos de feminicidios, que es al acto de los homicidios de las mujeres que nos matan por el solo hecho de ser mujer, ¿cuántos de esos homicidios que les mencioné de 2019 se dieron solamente por el hecho de ser hombre? Por una masculinidad tóxica que los hace competir y encontrarse de una manera agresiva y violenta en ambientes que llevan a agresiones tales que se asesinan. ¿Esto es responsabilidad de ellos? Claro, pero también de la sociedad, que nos ha inculcado a todos unos estereotipos que son tóxicos en el caso de una gran cantidad de hombres. Entonces, si me preguntan a mí, sí, los que nos hemos quedado atrás somos todos, y por lo tanto esta lucha por la equidad de género, en última instancia, redundaría en un aumento en el bienestar sustancial, sobre todo de los hombres, porque al final del día nosotras por lo menos sabemos por lo que estamos luchando. Ellos ni siquiera se han dado cuenta de los costos que ha tenido la gran inequidad en la que la sociedad ha vivido, y me acabo de pasar 2 minutos del tiempo, entonces por eso voy a parar. Paré, pero no veo a Gloria. Es que Internet se nos pone lento. Bueno, Ana Fernanda, como siempre, qué grato tenerte, porque pues nos dejas con muchas reflexiones en la cabeza y unos espacios de muchas preguntas y discusión abierta. Creo que estas más de 100 mujeres conectadas hoy de nuestra industria, y faltaron como 50.000 de nuestra industria, podemos ser
forjadoras de este pensamiento disruptivo de lo que hemos venido haciendo por décadas, por siglos, y ese es nuestro papel de madres, hermanas, esposas, compañeras. No me queda nada más diferente de agradecerte, agradecerle a todas las que estuvieron e invitarlas a que abran sus cámaras, quienes quieran hacerlo, para tomarnos una foto de lo que esto marque un hito en nuestra industria, del desafío que tenemos de trabajar en esa educación y en esos proyectos y en esa lucha, ¿sí?, de equidad de género, entendiendo como lucha algo pacifista, algo inteligente y algo ordenado y coordinado. Yandra, me alegra verte. Juliana, ¡ay, qué lindas! Kate, sí, está todo el equipo de Colcop, qué lindo verla. Sandra Milena, no podría saludar, no alcanzaría a saludarla. Ah, Roberto Mauricio, me encanta ver hombres aquí. Y padres y líderes de la industria. No puedo saludarlos a todos, pero así tengo que mandarle un beso grande a Pía, que está preciosísima. Creo que es el Benjamín que tenemos hoy asistiendo a este espacio. Entonces, me está ayudando el equipo tomando las fotos de rigor, porque las vamos a publicar. Hola, Margarita. Hola, Juanita. Las vamos a publicar en redes y las vamos a publicar, ¿por qué no?, en nuestro Noticolco. Ay, María Elena, no, María Victoria, no, qué dicha. Paula, qué dicha. Adriana, no, estoy viendo, sí. Bueno, tengo la dicha de ver a mi hermana, a quien dediqué mis palabras al comienzo, y no voy a mencionarla porque me pongo a llorar. La tengo lejos con mi mamá. Y quienes me inspiraron mucho para hacer este espacio hoy. Ana María, no, mejor dicho, no alcanzo a leerlas todas, pero están quedando en la foto, hermosas, ¿sí? Muchas gracias a todas, un gran abrazo virtual, tenemos un gran desafío, nosotras, las mujeres, tenemos el valor para sacar muchas cosas adelante, y gracias de verdad, Ana Fernanda, por acompañarnos hoy con este espacio de reflexión. Dios las bendiga y que tengan una linda tarde, y gracias a mi equipo por hacer posible el apoyo para este espacio también. Muchas gracias. Chao. A todos por su atención. Dejé de saludar.